Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Ingeniería Química. Módulo. Destilación de mezclas multicomponentes. Se va a presentar el tema Cálculo por el método Fenwick-Underwood-Gilliland, conocido como FUG, por la docente María del Rosario Mejía Cuero. Alumnos: Elizabeth Torres Mejía, Lisbeth González Hernández, Ricardo González Alcántara, María Guadalupe de Jesús Castillo y Janet Esquivel Cruz. Para el método FUG y para la destilación multicomponente se requieren balances de masa engorrosos. No se puede aplicar un método gráfico de Macabo-Thiel y el cálculo riguroso requiere iteraciones etapa por etapa, existiendo métodos rigurosos o cortos para su solución. Uno de estos es el método FUG, que es un método corto y consta de diseños preliminares, estudios paramétricos para establecer condiciones óptimas de diseño y síntesis de procesos, con el objetivo de determinar la secuencia óptima de separación, siendo así este el punto de partida para los métodos rigurosos. Bueno, aquí nos presenta el cálculo por el método FUG. En este cálculo, mediante este método, obviamente se va a estar haciendo una combinación de la ecuación de un reflujo total de Fensky y obviamente que está relacionado obviamente con el reflujo mínimo de Underwood con una relación gráfica de Gillian. Es por eso que pues obviamente es el cálculo del método FUG, conocido así, y pues obviamente en este mismo relaciona el comportamiento de la columna en las condiciones de un reflujo total y mínimo, siendo de este mismo pues especificado en dos componentes claves, los cuales son, pues se basa en la separación de los productos. Después aquí viene lo que es el método FUG. Aquí nos dan unos pasos. Primero va a ser el comienzo de la alimentación. En segundo va a ser especificar las distribuciones de los componentes clave. Tenemos el tercer paso, que es estimar la distribución de componentes no claves. En el cuarto vamos a determinar la presión de la columna y tipo de condensador. En el 5 vamos a aplicar flash a la alimentación para la presión de columna, que es el procedimiento de flash adiabático. En la 6 vamos a calcular el mínimo de etapas teóricas y la ecuación de Fenwick es la ecuación 1. En el 7 vamos a calcular las distribuciones de los componentes no claves, va a ser igual a la ecuación 2 y 3. En la 8 vamos a calcular la relación de flujo mínima, que va a ser la correlación de Underwood. En la 9 vamos a calcular el mínimo de etapas teóricas para la relación de flujo específica, que es el valor mínimo. Y en la 10 vamos a calcular la localización de la etapa de alimentación. Bueno, empezamos con el cálculo mínimo de etapas teóricas y nos dice que el número mínimo de etapas se obtiene de la ecuación de Fenwick. Incluye el hervidor y condensador parcial. Corresponde a la condición de operador y a reflujo total. En la práctica se carga la columna con alimentación y se opera sin introducir más alimentación y sin retirar productos de tope. Y pues tenemos la ecuación y nos describe lo que significa cada parte de la ecuación, que nos dice que XLKD es la fracción LK en destilado. La otra es fracción HK en destilado, la que sigue es fracción LK en fondo y la última es la fracción de HK en el fondo. Y lo demás es la volatilidad relativa de LK con respecto a HK. Y aquí tenemos la ecuación. Distribución de componentes no claves a reflujo total, ecuación de Fenwick. En esta ecuación se muestran los flujos del componente en el fondo, en donde viene FI, que es el flujo del componente I en la alimentación, BI, que es el flujo molar en I en el fondo,
DI, flujo molar en I en el destilado, y R, que es el compuesto de referencia del cual se conoce el flujo en el tope y en fondo. Flujos de componentes en el destilado, y se presenta la ecuación de dichos flujos. También es importante recordar que el número mínimo es independiente de la condición termodinámica de alimentación. Solo depende del grado de separación deseada y de la volatilidad relativa. El número mínimo aumenta según la medida de la separación se hace más difícil. Volatilidad relativa de LK con respecto a HK es pequeña. A medida que la composición de LK en D o de HK en B aumenten. Cálculo de reflujo mínimo, ecuaciones de Underwood. El reflujo mínimo es finito, pero no se puede operar bajo esta condición, puesto que se requiere un número infinito de etapas, pero su determinación permite conocer esta condición límite. En destilación binaria, el reflujo mínimo se determina por el punto de tangencia, donde se acumulan las etapas y se forma una zona de composición constante. Y en estos sistemas multicomponentes se supone que se clasifica de dos maneras, clase 1 y clase 2. La primera dice que un solo punto de contacto existe, entonces todos los componentes de alimentación se distribuyen en tope y fondo. La segunda clase o tipo son dos puntos de contacto, y en este uno o más de los componentes solo aparecen en uno de los productos, y estos se estudiarán obviamente en el curso. Y aparece una imagen de lo que es la alimentación. Dice que se separan los componentes pesados que no aparecen en D. Y también se separan los componentes ligeros que aparecen en B. Aquí tenemos el cálculo de reflujo mínimo. En esta siguiente diapositiva nos muestra obviamente la deducción de Underwood, en donde nos habla que esta misma es compleja. Sin embargo, pues se tiene que asumir que el flujo molar constante de las zonas intermedias está previamente establecido, y también nos habla sobre la botabilidad relativa constante. En esta parte también se muestra la ecuación 4 para determinar obviamente la conocida la condición termodinámica de la alimentación y la composición de los componentes de la alimentación, ZI. Aquí nos maneja obviamente la ecuación 4, como nos estaba mencionando anteriormente. De ella está presentando también la ecuación 5 y la ecuación 6. Nos dice también que los valores que se presentan aquí son los componentes claves que se distribuyen en la solución válida. Y sin embargo, si hay un componente distribuido, pues obviamente es mayor a 1. No me lo encontré. Cálculo de reflujo mínimo. Con los valores vamos a plantear lo que es la ecuación 7, tantas veces como raíces haya. Aquí vamos a conocer el valor de reflujo mínimo y las condiciones de X y de, del comportamiento distribuido. Aquí tenemos lo que es la ecuación 7. Nos dice un estimado inicial para las composiciones excepto el componente distribuido se puede realizar usando las ecuaciones de Yau y Cole. Y las ecuaciones serían la ecuación 8, la ecuación 9, la 10 y la 11. Bueno, aquí nos dice que es el cálculo de etapas N a reflujo real y nos muestra la gráfica de Guillard, y se sabe que el reflujo real es el real mínimo y el número mínimo. Y nos dice correlaciones, y la mayor éxito es la de Gillan, y es aplicable en componentes de 2 a 11, P vacío hasta 600 psi, y el reflujo mínimo y el número mínimo.
ajuste de la correlación y nos muestra la ecuación de Molokanov. Y pues nos muestra la gráfica del cálculo que debemos de hacer. Localización de la etapa de alimentación. Ecuación de Kirk-Bright. Se emplea la ecuación empírica propuesta por Kirk y es la que está a continuación. Entonces obtenemos ecuación 14 y ecuación 15 de las que teníamos anteriormente. Y así decimos finalmente que el cálculo de los servicios del condensador y rehervidor por balance de energía. Por último, tenemos una representación del método, que es la más general. Entonces, tenemos el método y podemos observar la alimentación, el reflujo, el destilado y lo que se encuentra en el fondo. Entonces, se determina la columna, el número mínimo, la distribución de componentes, el reflujo mínimo y los demás. Entonces, así obtenemos también servicios de condensador y rehervidor. Y bueno, pues aquí están las referencias en donde nosotros nos basamos para realizar pues nuestra presentación y exposición. Y pues sería todo de nuestra parte.